a todos los compañeros de la sección 38. Estamos aquí en el recreativo de Torreón con un tema que pues ha sido un poquito polémico, que son los libros de texto, ¿verdad? Entonces yo les comenté que íbamos a trabajar una parte de un proyecto comunitario en relación a la educación sexual. ¿Por qué? Porque desde los primeros años vienen ya los temas relacionados con los tipos de familia y ha habido como que se ha prendido el foquito de qué está pasando, ¿verdad? En los libros. Entonces, hacer una reflexión sobre estos libros de la Escuela Nueva Mexicana y entender que la sexualidad es parte integral de la vida desde el nacimiento hasta que morimos. Por lo mismo, está presente en todos los planos descritos. Es un eje fundamental que está íntimamente ligado a las etapas del desarrollo fisiológico, psicológico, mental, y la sexualidad humana abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación y la preferencia sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, afectos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones entre personas. Por lo tanto, pues la palabra sexualidad pues abarca mucho, ¿verdad? No es nada más lo que muchas veces los padres de familia o los maestros contemplamos en cuestión de que relacionamos sexualidad o educación sexual con la parte reproductiva. No, aquí nos está hablando en un término muy amplio, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, donde abarca desde lo que es el sexo, las identidades, las preferencias sexuales y toda la parte que conlleva la sexualidad, que no es nada más la reproducción. Por lo tanto, pues no podemos seguir bajo un concepto de una sexualidad reproductiva. Tendremos que ir en biológica, pues tendremos que irnos ampliando pues, a la época contemporánea. Dice, el concepto de sexualidad unifica una gran cantidad de actividades que no tienen una conexión necesaria o intrínseca, ¿verdad? Y pues que hay muchas disposiciones por parte de los gobiernos, que ha sido a través de todo el tiempo, y hay un currículum oculto, obvio, ¿verdad? De por qué se da todo esto. Dice que el sexo ha sido definido como el carácter de los seres orgánicos por el cual pueden ser machos o hembras, los órganos sexuales externos, ¿sí? Y generalmente como que con esa parte de los órganos sexuales externos es con la que nos quedamos y es con la que empezamos a trabajar con nuestros niños, ¿verdad? Ya sean nuestros hijos o nuestros alumnos, en identificar las diferencias. Pero también nos dicen que las acepciones de sexo se refieren al conjunto de características biológicas que distinguen a una mujer de un hombre y viceversa, así como la actividad sexual. Género es un tanto más polisémico, pues indica el género gramatical femenino, masculino o neutro. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a quedarnos nada más con el concepto de género femenino o masculino. Aquí ya está hablando de un género neutro, ¿verdad? Lo que mucha gente a lo mejor no le gusta escuchar, pero obviamente que ya está hablando de otro género. La perspectiva de género, que consiste en una mirada enfocada a lograr la igualdad entre las personas, vigente ya en las políticas públicas, y la categoría de género útil para el análisis sobre las construcciones socioculturales de la diferencia sexual. La sexualidad, por su parte, constituye un concepto complejo que va desde las miradas, palabras, caricias, besos, abrazos, relaciones sexuales, no necesariamente coitales. Por eso dice que es la parte del erotismo, que se expresa en solitario, en pareja, en grupo, a través de fantasías, sueños eróticos, deseos y prácticas. Puede ser causante de placer, dolor, satisfacción, insatisfacción, amor y violencia, y ser un asunto privado, propio de la alcoba o público. Por ejemplo, cuando son prácticas swinger, que son parejas que constantemente están intercambiando con otros. Mediante las entrevistas efectuadas a docentes constatamos que su formación es insuficiente. Aquí yo tengo uno de los compañeros maestros
y aquí lo voy a meter a Mauricio. ¿Usted qué opina en relación a la información que está dando los nuevos libros de texto? Pues que debemos de conocerlos primero, maestra. Que debemos de conocerlos Primero para saber bien a fondo. No los hemos conocido a fondo. Y debemos de conocerlos para poder dar una opinión. ¿Sí? Hasta ahorita la revisión de libros de texto no ha sido profunda. A profundidad. Sí. Ha sido nada más como que entre las redes sociales, ¿verdad? Así pura polémica, ¿verdad? Ok. Dice, bueno, en este día de hoy lo que nosotros queremos es reflexionar sobre los contenidos, el diseño de la educación sexual en el Plan 2023, viéndolo, este panorama desde una dimensión biológica, no solamente biológica reproductiva, que es lo que tiene todos los planes anteriores, incluso el 2011, 2017, ahorita vamos a ver cómo se va esta marea, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que indagar cuál es el fin del desarrollo de estos valores de la sexualidad, enfocado a la equidad de género, salud, prevención de la violencia y derechos humanos. O sea, no nada más pensar que vamos a ver educación sexual para conocer que somos diferentes, cuáles son los órganos masculinos, y cuestiones de reproducción. Tenemos que ir viendo que ese conocimiento va a ayudar a que la sociedad pueda ir integrando estos valores que son la equidad de género, salud, prevención de la violencia y derechos humanos, ¿verdad? Que ellos puedan, por ejemplo, tener derecho a una preferencia sexual, que no precisamente tienen que ser parejas heterosexuales. Ahora, sexualidad de género. ¿Qué sucede en nuestros libros anteriores? Nuestros libros anteriores en cuestión de sexualidad, en quinto año, vemos que aparecen los aparatos reproductivos. La información en los libros es confusa. Aborda el aparato y sistemas y reduce la sexualidad solamente a la pareja heterosexual. O sea, como que al niño o al joven le está dando a entender que lo que es normal es la pareja heterosexual. O sea, esa es la normalidad y ya no hay otras opciones. Transmite un mensaje oculto, solo se vinculan para tener hijos. O sea, te están diciendo en los libros anteriores que solamente las personas tienen una relación sexual para tener hijos, cuando la realidad es otra. ¿Por qué se tiene que abordar? Porque no podemos tener a los niños en una burbujita, ¿verdad? Claro, se tendrá que dar la información y por eso están los diseños en relación a las edades. ¿Qué es lo que se tendrá que ir viendo de acuerdo a cada edad? Por ejemplo, en el libro de primer grado ya vienen las diferentes familias. Por ejemplo, viene la familia heterosexual, viene la familia que está formada por dos personas del mismo sexo, y eso está causando, o sea, mucho boom, a pesar de que a lo mejor los papás han visto películas muy eróticas, ¿ya? Pero eso le causa mucho terror que su hijo vaya a verse. Bueno, la realidad es que el niño se va a enfrentar que dentro de su grupo va a haber compañeritos que sus papás son del mismo sexo. Y si nosotros no sensibilizamos, ¿verdad?, a los niños de que pueda existir esa posibilidad, entonces habrá una situación que va a provocar un acoso o una segregación con ese niño que tiene ese tipo de familia. Entonces, por eso, si nos regresamos a la diapositiva anterior, toda esta información es para cuidar los derechos humanos de todos, indistintamente, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de familia en la actualidad, ¿sí? En quinto grado se ahonda sobre el funcionamiento de los aparatos sexuales y del sistema glandular. Se advierte del embarazo, mas no se habla de las parejas del mismo sexo. Eso es como un tabú. No se abordan las enfermedades de infección sexual ni la masturbación, por ejemplo. Situación que generalmente los niños buscan, o los jovencitos, esa información con otros amigos, con las redes sociales, pero no de una manera informada que pudiera ser con un experto, ¿verdad? En sexto grado se propone que se inicie la pubertad. Tu cuerpo comenzará a ser diferente, tu apariencia física se definirá de acuerdo al sexo. Y aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que viene en los libros, en donde dice que, por ejemplo, a la mujer pues se le hace un desarrollo del crecimiento de los senos, ¿verdad? A los hombres a lo mejor en la cuestión de la voz, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero va muy enfocado también a la función que va a tener la mujer dentro de una sociedad, que es tener hijos, etcétera, etcétera.
Bueno, tendremos que cambiar eso porque ya estamos en una sociedad moderna y obviamente que habrá mujeres que no quieran casarse, que no quieran tener hijos, ¿verdad? Y eso va a ser válido también. Dice, las relaciones sexuales son la base de la reproducción, es lo que manejaba los planes anteriores. Además de contribuir a la estabilidad de la pareja y un acercamiento más íntimo, esto evitará un embarazo no deseado ni sufrir un contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Vemos que pues a pesar de que a veces las parejas tienen una sola pareja sexual, están casados y todo, y a lo mejor alguien va a infectar a otro, ¿verdad? Porque no es determinante, ¿sí? Dice, las relaciones sexuales no son la base de la reproducción. Pueden ser concebidas en parejas sin una conexión emocional, mas no da información tampoco de cómo evitar esos riesgos. Entonces, si hablamos de educación sexual, tendríamos que estar viendo qué. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que estamos viendo de los docentes actualmente? Que necesitamos maestros competentes en el campo de la sexualidad y con una perspectiva de género. Se hicieron encuestas. En esta investigación se hicieron encuestas. Nos damos cuenta de un currículum oculto porque las respuestas de los maestros generalmente son a sus aproximaciones socioculturales. Se le pregunta, por ejemplo, a un maestro qué es sexo y él no puede explicarlo bien. Entonces, ¿cómo lo va a explicar con los alumnos, verdad? Muchas veces se va perpetuando el estereotipo de género, de ser un transmisor de información y no de reflexión. ¿Por qué de reflexión? Porque a lo mejor dentro de ese grupo hay una familia que está formada ya, pues hay infinidad de familias nucleares, que es papá, mamá, hijos, familias extensas, familias con pareja del mismo sexo, o sea, hay una amplitud de tipos de familias. Pero si nada más nos encasillamos en un estereotipo, ¿verdad? Pues obviamente que no llegamos a la reflexión. Y en la reflexión tendremos que entender que aunque sean parejas del mismo sexo, por ejemplo, son matrimonios o parejas que duran mucho más tiempo a veces que una pareja heterosexual, porque no precisamente la condición o las preferencias que tengan está influyendo en esa madurez para estar juntos, ¿verdad? Y que también ellos puedan tener derecho a tener una familia, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos cuidando sus derechos humanos de estas personas. Aquí también dice, hay que revisar los contenidos, formar maestros competentes en el campo de sexualidad y con perspectivas de género, bueno, de estos maestros encuestados, ¿verdad? ¿Usted qué opina, Mauricio? Bueno, maestra, del hecho de que, bueno, de que en los planes anteriores muchos de los maestros tampoco tenían ese acercamiento a la situación de lo que era sexualidad, ¿verdad? Ni a la diferencia entre lo que es sexo, lo que es sexualidad, la reproducción. Como lo que usted dice ahí es un contenido de las diapositivas, ya actualmente se requiere información para que los alumnos comprendan cuál es la situación actual, cuáles son las parejas actuales que se pueden formar y cuáles eran antes. Ellos pueden hacer un comparativo, que tengan la capacidad de comparar, de reflexionar cómo era antes y cómo es hoy. Y cómo soy. Y que no todo es bajo una base reproductiva biológica, ¿verdad? De que la sexualidad no se reduce a una heteronomía, o sea, que las parejas tienen que ser todas heterosexuales, no. No. Hay diferentes tipos de parejas o de preferencias. No proviene tampoco del abuso sexual. Fracasan en denunciar la desigualdad de hombres y mujeres y no reconocen los distintos tipos de parejas actuales ni cómo se vive la sexualidad, porque la sexualidad la ven nada más como desde el punto biológico de que se van a conjuntar hombre y mujer para poder tener hijos. Y estamos viendo que habrá parejas que nunca tendrán hijos y se conjuntarán incluso sin ninguna conexión emocional, pero lo que sí tendremos que educar es el cuidado, ¿verdad? El cuidado de la persona, porque hay un compromiso emocional con la persona. Segundo, el cuidado de no contraer una enfermedad, ¿verdad? De tener una promiscuidad y estar contrayendo enfermedades venéreas, ¿verdad? Entonces, por ello es que obviamente todo esto que se está viendo ahorita es algo que no le toca a este sexenio o lo está trabajando este sexenio, sino que es algo que ya se viene trabajando porque esta investigación es de antes del programa 2011. ¿Qué quiere decir?
que la UNESCO desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, está viendo que hay cierta carencia en muchos países de abordar la sexualidad de manera diferente, de que si no lo abordamos estamos generando mucho acoso, por ejemplo, con aquellos niños que ya empiezan a mostrar, o jovencitos que ya empiezan a mostrar, hombres o mujeres, unas preferencias diferentes. Y por eso deciden no salir del closet, o empiezan a burlarse de ellos, etc. Ya se empieza a dar un acoso. Entonces ahí estamos afectando los derechos humanos. ¿Qué dicen las leyes en cuestión de la ley del niño y adolescente, verdad? Pues siempre tenemos que proteger sus derechos. Y desde un principio, todos los derechos humanos. Por lo tanto, como menciona el profe Mauricio, todavía no estamos adentrados en todos los libros, no los conocemos. Lo que sí conocemos es que educación sexual corresponde a un proyecto comunitario. Por lo tanto, también el proyecto comunitario pues va a ir acorde a la edad mental de cada niño por grado, ¿verdad? Se tendrá que estar trabajando, pero sí tendremos que tratar de enfocarnos ya a una sexualidad de esta época contemporánea. Y no podemos seguir con viéndolo de manera como un tabú, ¿verdad? Que no lo queremos abordar, no, al contrario, tendremos que abordarlo principalmente cuando son niños para evitar el abuso sexual, ¿sí? Entonces yo les prometí, les dije, bueno, y ahora porque que yo dije televisión, ¿verdad? Porque en la casa del infierno Wendy va a ganar. Pues Wendy, la chica que está ahí dentro de esa casa de famosos, pues ella tiene una historia, y en la historia de ella relata que sus papás trabajaban todo el día, que se quedaba al cuidado de la tía, y que la tía, pues sí, que me entregaban los papás, pues se iban a su casa, etcétera, etcétera, y que la confianza que tenían con los vecinos pues hacía que Wendy, ¿verdad?, que pues era un niño, pues se juntara con personas a lo mejor hasta mayores que él, al grado de que un vecino pues la violentó. Entonces ella platica que realmente no le dolió tanto lo que le hicieron, que ella tenía mucho terror de informarles a sus papás, que cuando se dio cuenta un primo que rápidamente le avisa a la tía, y que la tía casi se quiere comer a la persona que la violentó, y que va un policía y cuento ese, pero a ella le daba terror que sus papás se enteraran. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces en los abusos sexuales, cuando son niños, ellos tienen mucho miedo porque ellos creen que ellos tuvieron la culpa. Entonces, toda esta información que viene nueva, contemporánea y todo, va a ayudar también a evitar ese tipo de abusos, porque ellos van a reconocer qué personas hay, quién era la persona que era su amigo, qué intenciones tenía, enseñarlos a cuidar en relación a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, no veamos este plan 2023 como una amenaza, más bien veámoslos como ya estaba planteado desde 2011, como los cambios que se tienen que ir dando en esta época contemporánea, y en el cual nosotros como docentes tendremos que estar, ¿cómo se llama?, actualizándonos. Pues aquí tengo al compañero, que es el único maestro, los demás compañeritos están ahí abajo. No sé usted qué opina, Mauricio. ¿O qué Pues le diría a sus compañeros de escuela? Que está bien la reflexión que usted hace, maestra. Está bien, y pues nosotros los maestros debemos enfocarnos a dar a conocer la actualidad, a ser niños reflexivos, y más que nada en este tema, la sexualidad. Que sean reflexivos y que sean capaces de tomar decisiones sensatas. Sensatas, y que sean, ¿cómo le diré?, considerados con esos niños que son diferentes, o que su familia tiene una diferencia, eso, que no es común, ¿verdad? Eso se llama que sean inclusivos, sí, que independientemente de la sexualidad que tenga cada niño. Y que tenga cada familia, porque a veces, por ejemplo, vamos a las escuelas, no quiero mentir el profe, nosotros trabajamos en educación especial, y los maestros o algo ya tienen así como una predisposición, porque la señora hace esto, porque, o sea, nosotros olvidemos de su sexualidad. Claro, tendremos que tener conocimiento, porque obviamente tenemos que orientar a la mamá si algo por ahí no está muy asertivo, pero no podemos, ¿cómo se dice?, juzgar al niño por la familia que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí pues se tendría que trabajar algo con la familia, con el niño, con los niños de la escuela, ¿verdad? Todo eso, pero desde un marco del respeto de los derechos.
ahorita hay muchos niños que no tienen papá o que es el papá solo con sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos con unas familias muy distintas a las heterosexuales de hace 20 años. Entonces tenemos que abordarlo de manera diferente. Y bueno, pues darle gracias al profe que me hizo favor de grabarlo y que, bueno, toda esta experiencia que comentamos, tanto él como yo y a lo mejor algunos de ustedes, pues es algo que a lo mejor hemos estado viviendo en nuestras escuelas y que pues somos parte de un sindicato, no nada más en la cuestión de pedir nuestros derechos, sino que también tenemos que estar informados, ¿verdad? La información ayuda mucho para la mejora de la educación. Entonces, pues agradecer pues a la maestra Isela, ¿verdad? Que nos permite también estar aquí dentro de la institución para informar a los compañeros, y pues al profesor Rafael, que está como presidente aquí de este centro, ¿verdad? Que también nos dio las facilidades para poder brindar la información. Muchas gracias a todos. Gracias.